Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las lesiones del plexo braquial. Primero vamos a ver cuáles son todas las lesiones que vamos a ver en el video. Vamos a ver 5 lesiones de los ramos terminales, 2 lesiones de los ramos colaterales, 2 parálisis, 2 síndromes. Primero vamos a hacer un repaso básico de la anatomía, recordando cuáles son los 3 ramos terminales flexores, que son el músculo cutáneo, mediano y cubital o ulnar, y los 2 ramos terminales extensores, que son el axilar y el radial. Aquí vamos a ver mejor a los fascículos. El fascículo lateral se va a originar del músculo cutáneo, el fascículo medial al nervio cubital y de ambos al nervio mediano. El fascículo posterior vamos a observar el músculo cutáneo y el nervio radial. Ahora vamos a empezar con el nervio axilar, recordando su trayectoria, que es rodeando al cuello quirúrgico del húmero. Y por eso una de las causas de la lesión de este nervio va a ser la fractura del cuello quirúrgico y también la luxación anterior del hombro. El nervio axilar va a inervar al deltoides y al redondo menor. Por eso su lesión va a dejar como déficit la abducción del brazo a partir de los 15 grados. Y vamos a tener déficit sensitivo en la región superficial al deltoides. El nervio musculocutáneo, por lo general, no se habla de una lesión individual de este nervio. Casi siempre se observa en la parálisis de Duchenne, que vamos a ver al final. Y este nervio, recordando que inerva a los músculos del compartimiento anterior del brazo, vamos a tener déficit funcional en la flexión del codo y en la supinación del antebrazo, y un déficit sensitivo en el antebrazo lateral. Al final de este video vamos a ver cuáles son todos los déficits sensitivos y vamos a comparar a todos los nervios y todas sus regiones. Ahora vamos a ver el nervio radial. El nervio radial tiene 3 causas de su lesión, que puede ser por la compresión de la axila, en la parálisis del sábado por la noche, que también se observa en las personas que usan muletas. Cuando hablamos de la parálisis del sábado por la noche, hablamos de personas que se duermen en sofás, por ejemplo, y tienen una posición inadecuada y por eso hay una compresión de la axila. A eso se refiere la parálisis del sábado por la noche. También puede ser por una fractura transversa en el cuerpo del húmero, recordando que el nervio radial va a descender por el surco del nervio radial y también el uso de esposas apretadas o de pulseras. El nervio radial va a tener 2 lugares para su lesión, que van a ser la lesión a nivel superior, a nivel de la axila, y la lesión inferior a nivel del surco del nervio radial. En la lesión superior vamos a observar déficit en toda la extensión del brazo, antebrazo y muñeca, mientras que en la lesión inferior solo vamos a perder la extensión de la muñeca. Y el déficit sensitivo va a estar relacionado con el déficit funcional, que va a ser en todo el brazo, en la lesión superior, y sobre el dorso de la mano, en la lesión inferior. Aquí observamos cuál es el signo clásico de la lesión del nervio radial, que es la mano caída, porque vamos a perder la extensión del dorso de la mano. Ahora vamos a pasar a hablar de los nervios intrínsecos que se encargan de los músculos intrínsecos de la mano, recordando a la eminencia tenar a nivel del pulgar y la eminencia hipotenar a nivel del meñique. El nervio afectado es el nervio mediano, vamos a hablar primero del nervio mediano, y su déficit muscular va a ser la atrofia de los músculos de la eminencia tenar, es decir, a nivel del pulgar. Vamos a tener 3 tipos de lesiones, principalmente la lesión proximal y la lesión distal. En la lesión proximal vamos a tener una lesión a nivel del epicóndilo, a nivel de los epicóndilos, mientras que en la lesión distal vamos a ver una lesión inferior, a nivel de la muñeca. En la lesión proximal vamos a observar daño de los flexores de la región tenar, y por eso cuando hagamos flexión va a haber una desviación medial o ulnar, es decir, va a haber una desviación hacia el lugar donde está la lesión. Y vamos a observar un signo clásico que es la mano del predicador. En la lesión distal, que es más o menos a nivel de la muñeca, vamos a observar daño en los lumbricales 1 y 2. Es decir, que los flexores van a estar intactos, pero los lumbricales 1 y 2 van a estar dañados. Recordando que una función principal de los lumbricales es la extensión interfalángica. Así que tienen que acordarse muy bien de la función de los lumbricales, porque esta función va a explicar que su daño va a dar lugar al signo de la mano en garra mediana, que serían la mano del predicador y la mano en garra mediana, los 2 signos principales de la lesión del nervio mediano. Y por último vamos a ver una lesión del ramo recurrente del nervio mediano, que es menos importante, pero igual se lo menciona mucho en los libros, que es daño del oponente y del abductor del pulgar. Y vamos a tener mano de mono, es decir, los monos no pueden controlar no pueden, no tienen
Ahora vamos a pasar a hablar sobre dos nervios en especial que se encargan de los músculos intrínsecos de la mano. Vamos a empezar con el mediano, que se encarga de la región tenar. El nervio mediano va a tener tres tipos de lesiones: una lesión proximal distal y una lesión de ramo recurrente del mediano. La lesión proximal va a ser a nivel de los epicóndilos. Vamos a tener daños flexores de la región tenar. Y cuando le pidamos al paciente que flexione la mano, vamos a observar una lesión medial o una lesión ulnar o cubital, es decir, una lesión hacia el lado donde está la lesión. El signo clásico en la mano del predicador. En la lesión distal a nivel de la muñeca vamos a tener daño en los lumbricales 1 y 2. Los flexores van a estar intactos. Y los lumbricales tienen como función principal la extensión interfalángica. El signo clásico va a ser la mano en garra mediana. La lesión del ramo recurrente del mediano vamos a tener daño en el oponente del pulgar y en el abductor del pulgar. Es decir, que vamos a perder esta función. Y por eso vamos a tener la mano de mono, el signo de la mano de mono. Y no va a haber pérdida de la sensibilidad. Ahora vamos a hablar del nervio cubital. El nervio cubital que se encarga más que nada de la región hipotenar, es decir, a nivel del meñique. Muy parecido al nervio mediano, va a tener una lesión proximal y una lesión distal. En la lesión proximal, al nivel de los epicóndilos, nuevamente, va a haber daño en los flexores. Y cuando le pidamos al paciente que flexione la mano, va a tener una lesión lateral. El signo clásico es el signo de bloqueo. En la lesión distal vamos a tener daños lumbricales y el signo clásico es la mano en garra ulnar. Ahora vamos a ver mejor cuáles son los cuatro signos clásicos de la lesión de los músculos intrínsecos de la mano. Empezando con la lesión proximal y distal del dedo mediano. En la lesión proximal, cuando le pidamos al paciente que haga puño, vamos a observar que no va a poder flexionar estos tres dedos. Y cuando le pidamos al paciente que extienda los dedos cuando hay lesión distal, no va a poder extender las articulaciones interfalángicas, pero sí va a poder extender la articulación intercarpofalángica. Y así se explican estos dos signos. Y es algo muy parecido en la lesión distal y proximal del nervio cubital. En la lesión distal, cuando le pedimos al paciente que extienda la mano, no va a poder extender el dedo meñique ni el dedo anular. Y por eso vamos a tener la garra en mano, la mano en garra cubital. Y en el gesto del OK, vamos a tener una lesión del nervio cubital a nivel proximal. Cuando le pedimos al paciente que haga puño, no va a poder flexionar el nervio meñique ni la mitad cubital del dedo anular. Ahora vamos a tratar de encontrar o de hablar sobre todos los déficits sensitivos que vamos a observar en las lesiones. Observamos aquí en la lesión del nervio axilar que vamos a perder la región superficial al deltoides. En los nervios supraclaviculares vamos a perder toda esta región del hombro y a nivel de la clavícula y en la zona superior del pectoral. Cuando perdemos la sensación o hay una lesión del nervio radial, vamos a tener una pérdida ligera del brazo lateral y más que nada se va a observar la pérdida de la sensibilidad en la cara posterior del brazo, en la cara posterior de una porción mediana en la cara posterior del antebrazo y en el dorso de la mano, en la porción más lateral, en el dedo pulgar y en el dedo índice, en el dorso de la mano. Después, nos importa igual cuál es el déficit funcional del nervio musculocutáneo, que va a ser el antebrazo lateral, también en la cara posterior del antebrazo. Y por último, la mano. En la mano nos va a importar mucho el nervio mediano, radial y cubital. En el nervio mediano vamos a perder la sensibilidad del pulgar, índice, dedo medio y la mitad lateral del dedo anular. Esto en la palma de la mano. Y después vamos a perder el meñique y a la porción medial del dedo anular por la lesión del nervio ulnar. Y de igual forma, por el nervio ulnar, vamos a perder la sensibilidad en el dorso de la mano, del meñique y del dedo anular. Y también vamos a perder en las yemas de los dedos la sensibilidad por la lesión del nervio mediano. Ahora vamos a ver a los nervios colaterales. Vamos a ver dos en especial. Las ramas colaterales que vamos a ver va a ser la supraescapular, perdón, y el nervio torácico, siendo el más importante y el más común el nervio torácico largo. Las causas de lesión del nervio supraescapular es el atrapamiento del nervio en la muesca supraescapular, es decir, en el borde superior de la escápula. Y las causas de lesión del nervio torácico largo va a ser una disección de los ganglios linfáticos en la mastectomía o heridas de alma blanca en el tórax lateral. Aquí hay una imagen, que es una imagen clásica de una lesión del nervio torácico largo, donde observamos la escápula alada. Esto nos da a entender que no está funcionando bien el serrato anterior. El serrato anterior es inervado por el nervio torácico largo y se va a insertar justamente en el ángulo inferior de la escápula.
por eso la va a acercar a la caja torácica y por eso vamos a tener una escápula alada cuando hay lesión del nervio torácico largo. Y cuando hay lesión del nervio supraescapular, vamos a perder la función de la abducción a partir de los 0 grados a los 15 grados. Recordando que el deltoides se encarga de la abducción a partir de los 15 grados. Y por eso aquí vamos a tener un déficit del 0 a 15. Vamos a ver de nuevo cuáles son las raíces más que nada, porque ahora vamos a pasar a ver las parálisis, recordando C5, C6 y C8 y T1. Vamos a ver primero a la parálisis de Ehlers-Danlos, que es una lesión del tronco superior a nivel de C5 y C6. Y vamos a tener esta lesión por una excesiva flexión del cuello, es decir, cuando el ángulo entre el hombro y el cuello es muy excesiva, que es comúnmente durante el parto. En las raíces nerviosas recordemos C5, C6 y los nervios que ya hemos visto anteriormente, el nervio axilar, que está relacionado con la pérdida de la abducción del brazo a partir de los 15 grados, el músculo cutáneo, donde perdemos la flexión y supinación, y el nervio supraescapular, donde vamos a perder la rotación lateral del brazo. Este es el signo clásico que vamos a tener en esta parálisis, que es la mano en propina de mesero. Recordando que vamos a tener una rotación medial del hombro, con el brazo sin poder flexionar ni poder supinar, y con la mano en esta forma. Y aquí observamos cómo el ángulo entre el hombro y el cuello es muy grande, y por eso esa es una de las causas más comunes de la parálisis de Ehlers-Danlos. Ahora vamos a ver la parálisis del tronco inferior, que es de C8 a T1, la parálisis de Dejerin-Klamke, donde hay una hiperabducción del brazo, que es comúnmente en un trauma o durante el parto igualmente, o también se habla de caídas de árboles, donde por lo general se agarran de las ramas al caer, y por eso existe una hiperabducción. Hay una, recordando las raíces nerviosas que van a ser de C5 a T1 del nervio mediano y de C7 a T1 del nervio cubital. Estos nos dan a conocer que las lesiones van a ser en la región tenar e hipotenar. Y los déficits funcionales que ya conocemos van a ser la pérdida de la extensión de las articulaciones interfalángicas, recordando que es la función de los lumbricales, y vamos a perder la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas. Y el signo clásico es la mano en garra, recordando que del mediano, recordando que tenemos la mano en garra mediana y la mano en garra cubital. Y por eso en esta parálisis vamos a tener la mano en garra total, se podría decir así. Y estas son las causas más comunes de esta parálisis: cuando hay una hiperabducción en el parto, cuando nos agarramos de una rama al caer de un árbol y causamos esta hiperabducción. Y ahora vamos a pasar a ver los síndromes. Vamos a ver dos síndromes: el síndrome del túnel carpiano, que se habla comúnmente hoy en día, que es una compresión del nervio mediano, y las causas pueden ser una fractura, el tipeo excesivo, es decir, cuando usamos mucho el teclado. Por eso se recomienda usar almohadillas en la región tenar e hipotenar para reducir la presión en esa zona. Y en el embarazo, porque recordemos que en el embarazo vamos a tener mayor posibilidades de un edema, más posibilidades de un edema. Y la presentación van a ser en pulgar, dedo índice y dedo medio y la mitad lateral del dedo anular, que son los lugares de inervación del nervio mediano. Los síntomas son parestesia, entumecimiento y dolor. No se va a perder la sensibilidad en la porción central de la palma. Sí se va a perder la sensibilidad a nivel del pulgar, pero a nivel de la palma no se va a poder sentir. Y recordemos que cuando aumentamos la presión en esta zona, el vaso también va a aumentar de presión y va a salir el líquido, y eso va a causar el dolor a este nivel, por el líquido que va a salir a partir de los microvasos que se encuentran en el... Y ahora vamos a terminar con los dos síndromes. Comenzamos con el síndrome del túnel carpiano, donde hay compresión del nervio mediano. Las causas más comunes son la fractura, el tipo excesivo, principalmente en los programadores. Por eso se recomienda usar almohadillas en la región tenar y en el embarazo, donde hay más susceptibilidad a los edemas, por el aumento de la volemia. Y bueno, la presentación va a ser en los lugares donde hay inervación del nervio mediano, que es en el pulgar, dedo índice, dedo medio y en la mitad lateral del dedo anular, donde vamos a tener los siguientes síntomas: parestesia, entumecimiento y el dolor. No se pierde la sensibilidad en la región central de la palma, ya que el nervio mediano va a dar una rama sensitiva justo antes de llegar a la muñeca. Y bueno, vamos a recordar que cuando hay compresión a este nivel, la microvasculatura del nervio mediano que está alrededor se va a ver afectada, y por eso va a haber salida de líquido, y por eso vamos a tener
los síntomas característicos del síndrome del túnel carpiano. La forma de diagnóstico es cuando vemos el signo de Fallen y de Tinel. El signo de Fallen es cuando el paciente flexiona las manos en 90 grados y va a haber dolor, o cuando hacemos percusión al nivel de la muñeca y va a sentir entumecimiento o dolor en los dedos donde inerva el mediano. Y ahora vamos a ver el último síndrome, que es el síndrome de la salida torácica, que es una compresión del tronco inferior del plexo braquial, muy parecido a la parálisis de Dejerin-Klamke, pero también va a haber compresión de los vasos subclavios, en el tronco, en el triángulo escaleno y en el surco interescaleno anterior. La forma de diferenciar con la parálisis de Dejerin-Klamke es porque va a haber signos vasculares, va a haber síntomas vasculares y esa es la forma de diferenciar. Las causas más comunes son la costilla cervical, como se observa en esta radiografía, que nace a partir de C7, y el tumor de Pancoast. Este tumor va a ser más que nada un carcinoma en el ápice del pulmón. Aquí observamos al surco interescaleno anterior, donde vamos a observar la compresión, y también en el triángulo escaleno. Y vamos a tener compresión en esta porción, en el plexo braquial y los vasos subclavios. La presentación clínica. En el plexo braquial tenemos la parálisis de Dejerin-Klamke, que ya sabemos cuáles son los síntomas a nivel de la mano. La compresión de la vena subclavia, vamos a tener hinchazón y dolor de la mano. Donde esto no se observa en la parálisis de Dejerin-Klamke, y en la compresión de la arteria subclavia vamos a tener palidez, poiquilotermia, es decir, vamos a tener una disminución de la temperatura en la mano, falta de pulso, presión arterial menor a 20 milímetros de mercurio, y también podemos llegar hasta la isquemia. Y para finalizar el video, vamos a ver cuáles son los signos que tenemos que recordar de las lesiones que hemos visto en este video. Vamos a ver que en el medio mediano los signos clásicos son la mano en garra mediana y la mano del predicador, cuando le pedimos al paciente que haga puño, y la mano de simio, cuando hay lesión del ramo recurrente del nervio mediano. Cuando hay lesión del nervio cubital, los signos clásicos, mano en garra ulnar y el signo del OK, cuando le pidamos al paciente que haga puño. Y la mano en garra, donde es de toda la mano, es por la parálisis de Dejerin-Klamke. La escápula alada unilateral es muy común y por eso tenemos que acordarnos de la lesión del nervio torácico largo. Y la mano en propina de mesero, que es un signo clásico de la parálisis de Herb-Duchenne, por la lesión del axilar, supraescapular y el músculo cutáneo. Y así acabamos el video.